Continuamos entonces con lo que es la resolución de una ecuación cuadrática en una variable. Una ecuación cuadrática de segundo grado diríamos que es una expresión que se puede llevar a la siguiente forma: ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde vamos a pedir que a, b y c son números reales y particularmente a un valor distinto de 0. Estos valores a, b y c reciben el nombre de coeficientes. En ese sentido, a sería el coeficiente del término cuadrático, es decir, el término donde se encuentra la variable elevada al cuadrado; b el coeficiente del término lineal y c el coeficiente del término independiente. ¿Sí? No necesariamente vamos a encontrar las ecuaciones de segundo grado siempre expresadas de esta forma. De hecho, la idea es que podamos, a través de aplicar pasos algebraicos, aplicando propiedades de los números reales, llevar a las ecuaciones a expresarla de esta manera. Por ejemplo, fíjense acá, tenemos la ecuación 4x menos 11 por x más 9 igual a 6 por x menos 6. Si nos fijamos acá en este término de este lado de la igualdad, nos damos cuenta de que se trata de una expresión de segundo grado, pues cuando hacemos la distributiva, cuando aplicamos la propiedad distributiva, x por 4x, obtenemos el valor de x elevado al cuadrado, es decir, veamos, esto nos quedará 4x cuadrado menos 11x más 9 de este lado, y del otro también por propiedad distributiva 6x menos 6. De nuevo, utilizando las propiedades de los números reales, utilizando los pasos algebraicos que ya conocemos, igualamos a 0, es decir, hacemos un pasaje de término de estos dos términos que tenemos de este lado hacia el lado izquierdo. Entonces nos queda la siguiente expresión: 4x cuadrado menos 11x menos 6, ¿sí?, más 9 más 6. Agrupando convenientemente, es decir, estos términos que son semejantes y estos dos, tenemos que nos queda 4x cuadrado menos 17x más 15 igualado a 0. Y fíjense que acá ya logramos obtener la ecuación cuadrática del tipo cuadrático de la forma que vamos a trabajar a partir de ahora. Es decir, podemos identificar el valor de a, en este caso 4, b igual a menos 17 y c, el término independiente, 15. Antes de empezar a ver lo que es la resolución de este tipo de ecuaciones, veamos algunas cosas previas. Por ejemplo, ¿de qué se trata cuando hablamos de un trinomio cuadrado perfecto? El método de completar cuadrados consiste en aplicar la factorización de un trinomio cuadrado perfecto en el proceso de despejar la variable x. Entonces, para recordar un poco, decimos que una expresión donde vamos a considerar el coeficiente principal, es decir, el valor que acompaña a la variable elevada al cuadrado, ese coeficiente principal lo vamos a considerar 1. Entonces, un trinomio cuadrado perfecto nos va a resultar de una forma siguiente, x cuadrado más 2 por un valor m por x más m cuadrado. Este tipo de expresiones, estos trinomios, se factorizan de la siguiente forma. Se factorizan como el cuadrado de un binomio. En este caso, x más m al cuadrado, si uno desarrolla, hace ese producto, resulta esta expresión. Nos damos cuenta, por ejemplo, en este caso, de que este término, el término independiente, resulta ser el cuadrado de la mitad del coeficiente del término lineal. ¿Sí? Bueno, eso lo vemos mejor en el siguiente paso. Bueno, acá escribimos la idea es utilizar este concepto, o sea, la factorización de un trinomio cuadrado perfecto, para resolver la ecuación cuadrática. El método de completar cuadrados consiste en partir de un binomio de la forma x cuadrado más b por x. Es decir, fíjense, estamos
considerando el coeficiente principal, o sea el coeficiente cuadrático 1. A este binomio lo vamos a completar, ¿sí? Lo que vamos a hacer en realidad es sumar un nuevo término, ¿sí? Para obtener un trinomio, pero no un término cualquiera. Ese tercer término tiene que ser, como dijimos, el cuadrado, ¿sí? El cuadrado de la mitad de b del término lineal. Es decir, x cuadrado más b por x, sumamos b sobre 2 al cuadrado, y por lo que hemos dicho anteriormente, eso se va a poder factorizar de la forma x más b sobre 2, la mitad de b, ese binomio elevado al cuadrado. ¿Sí? Repetimos, entonces a la expresión x cuadrado más b por x sumo el cuadrado de la mitad del término lineal, ¿sí? Y eso lo vamos a factorizar de esta manera, como x más b sobre 2, todo eso elevado al cuadrado, el binomio elevado al cuadrado. Veamos algunos ejemplos entonces. Fíjense, si yo tengo x cuadrado más 6 por x, para completar y lograr obtener un trinomio cuadrado perfecto, lo que vamos a hacer es sumar el cuadrado de la mitad de 6. La mitad de 6 es 3, 3 al cuadrado es 9, entonces sumamos 9. Esta expresión que obtenemos acá, ¿sí? Ya es un trinomio cuadrado perfecto cuyo coeficiente principal es 1. Y lo vamos a factorizar de esta manera, como x más 3 al cuadrado. Si tienen dudas de esta operación, lo que se tiene que hacer en realidad es multiplicar 2 veces x más 3, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que obtenemos esta expresión. Otro ejemplo, fíjense, en este caso vamos a colocar acá menos 4x, x cuadrado menos 4x, y la mitad de 4 es 2, 2 elevado al cuadrado, de nuevo es 4, entonces esta expresión es un trinomio cuadrado perfecto que se factoriza como x menos 2, todo ese binomio elevado al cuadrado. Fíjense en que este tercer término, el término independiente, siempre se suma, independientemente del signo que tengamos acá. Este signo es el que aparece de nuevo acá. ¿Sí? Veamos otro caso, otro ejemplo. En este caso, el valor de b que tenemos acá es 5. Y realmente lo que tenemos que hacer es lo de siempre, es decir, b, el valor de b que tenemos, lo dividimos entre 2 y ese resultado lo elevamos al cuadrado. En este caso, 5 dividido 2, eso es 5 medios, y 5 medios elevado al cuadrado, eso es 25 cuartos. Fíjense acá un detalle, escribimos la fracción 5 medios y no escribimos 2,5, ¿no? Tengamos en cuenta ese detalle. Vamos a trabajar siempre que podamos utilizando la notación de fracciones. Bueno, ¿y cuál es la factorización entonces de en este caso? La factorización va a ser x más la mitad de 5, o sea, 5 medios, todo eso elevado al cuadrado. Por último, veamos el siguiente ejemplo. X cuadrado menos pi por x. En este caso hemos colocado acá un valor irracional, el valor de pi. Bueno, no hay ningún problema. No tiene que significar un problema. La mitad de pi, eso es pi sobre 2, y pi sobre 2 al cuadrado, eso es pi cuadrado sobre 4. De nuevo, obtuvimos un trinomio cuadrado perfecto. Y la factorización, x menos pi sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Veamos entonces un ejemplo concreto donde utilizamos ya el método de completar cuadrado para despejar la variable x, para encontrar la solución de la ecuación cuadrática. En este caso tenemos la ecuación 4x cuadrado menos 17x más 15. Fíjese que a propósito ponemos estos valores, elegí estos valores para que veamos que no importa los números que nos aparezcan en los coeficientes, siempre es aplicable
este método. Entonces, dijimos que el coeficiente principal necesitamos que sea igual a 1. En este caso tenemos que el coeficiente principal es 4. Entonces lo que hacemos es dividir, en realidad multiplicamos ambos lados de la ecuación utilizando la ley uniforme. Multiplicamos ambos lados por el recíproco de 4. Es decir, dividimos ambos lados por 4. Entonces nos queda 4 sobre 4 nos queda 1, que es lo que necesitamos, 1 por x al cuadrado, menos 17 cuartos más 15 cuartos y 0 sobre 4, eso sigue siendo 0, por lo tanto acá no hay problema con dividir este lado, el lado derecho, por 4, en realidad por ningún valor. 0 dividido cualquier valor, excepto 0 obviamente, sigue siendo 0. Sumamos entonces a ambos lados de la igualdad el opuesto de 15 cuartos. De manera que, por ejemplo, logramos que de este lado nos aparezca un binomio de la forma que habíamos trabajado en los ejemplos anteriores. En este caso, x al cuadrado es menos 17 cuartos por x, y eso igualado a menos 15 cuartos. Acá lo que vamos a hacer ahora entonces es completar, de manera que de este lado de la igualdad nos aparezca un trinomio cuadrado perfecto cuya factorización ya sabemos cuál es. ¿Sí? Es lo que habíamos visto en los ejemplos justamente anteriores. Entonces vamos a sumar en ambos lados de nuevo, en este caso, el cuadrado de la mitad de 17 cuartos. La mitad de 17 cuartos, eso es 17 octavos, entonces sumamos 17 octavos al cuadrado en ambos lados del igual. ¿Sí? Esta expresión del lado izquierdo es un trinomio cuadrado perfecto que se factoriza como x menos 17 octavos al cuadrado. ¿Sí? Ya tenemos claro ese paso. Y del otro lado nos queda esta operación, menos 15 cuartos más el cuadrado de 17 octavos, que dejo para que ustedes verifiquen esta cuenta. Eso resulta 49 sobre 64. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? A la expresión que resultó le aplicamos raíz cuadrada en ambos lados. O sea, a x menos 17 octavos al cuadrado igual a 49 sobre 64. Le aplicamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Y por propiedad del valor absoluto que vimos en el capítulo anterior, esta raíz cuadrada de esta expresión al cuadrado resulta ser igual al valor absoluto de, en este caso, x menos 17 octavos. Y del otro lado me queda la raíz cuadrada de 49, eso es 7, sobre la raíz cuadrada de 64, eso es 8, y me queda este valor absoluto igualado a 7 octavos. Ya sabemos cómo trabajar este valor absoluto, ¿sí? Entonces, de acá tenemos que esta expresión va a ser igual a 7 octavos si es que es igual efectivamente a 7 octavos o es igual a menos 7 octavos, de manera que el valor absoluto lo haga positivo 7 octavos. Es decir, pasa lo siguiente: x menos 17 octavos igual a 7 octavos, o x menos 17 octavos igual a menos 7 octavos. Fíjense que acá nos quedan dos posibles valores para x. Entonces, por un lado, de este lado vamos a llamarle x1 al valor que encontramos, que sería, pasando esto, sumando a este lado de la igualdad, 7 octavos más 17 octavos, eso vale 3. Verifiquen ustedes la cuenta. Y por otro lado, vamos a llamar x2 a lo que sería menos 7 octavos más 17 octavos, que resulta 5 cuartos. Y de ahí nos aparecen los dos posibles valores que son solución de la ecuación cuadrática que habíamos planteado. El conjunto solución de la ecuación cuadrática entonces es 3 y 5 cuartos. ¿Está? Bueno, resumimos entonces en qué consiste el método de completar cuadrado. Vamos a considerar los siguientes pasos.
Bueno, primero dividir la ecuación cuadrática por el coeficiente del término cuadrático. Esto para asegurar que ese coeficiente con el que trabajemos sea 1. Siempre nos vamos a asegurar que el coeficiente principal sea 1. Vamos a sumar en ambos lados el opuesto del término independiente, de manera que nos quede un binomio de un lado de la ecuación, para que en el tercer paso completemos sumando el cuadrado de la mitad del término lineal, de manera que nos quede el trinomio cuadrado perfecto que queremos factorizar. Una vez factorizado el trinomio cuadrado perfecto, aplicamos la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación y usamos las propiedades del valor absoluto para terminar de resolver la ecuación, es decir, encontrar los valores de x que satisfacen a esa igualdad. En resumidas cuentas, estos serían los pasos que deberíamos seguir en el método de completar cuadrados. Un caso interesante, por ejemplo, se da en esta ecuación. Fíjense, acá tenemos 2x cuadrado menos 5x más 8 igual a 0, y vamos a tratar de aplicar el mismo método, el método de completar cuadrados. Dividimos todo por 2, coeficiente principal, entonces me queda x cuadrado menos 5 medios por x más 4 igualado a 0. Este 4 lo escribimos del otro lado de la igualdad, nos queda igualado a menos 4, y de este lado izquierdo completamos cuadrados, o sea, completamos sumando el cuadrado de la mitad de 5 medios. La mitad de 5 medios, eso es 5 cuartos, y 5 cuartos al cuadrado. ¿Sí? Bueno, acá dejamos el signo menos, pero como está elevado al cuadrado no nos va a afectar en la operación. Esto entonces es un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí?, cuya factorización es x menos 17 octavos y todo eso elevado al cuadrado. Pero el dato interesante es que de este lado de la ecuación, de la igualdad, perdón, nos queda que menos 4 más el cuadrado de menos 5 cuartos nos resulta un número negativo, menos 39 sobre 16. Pero, ¿hay algún valor de x de manera que esta expresión, que está elevada al cuadrado, resulte un número negativo? Fíjense que eso no va a ser posible para ningún valor de x. ¿Sí? Y si queremos aplicar raíz cuadrada en ambos lados, vamos a lograr acá tener la raíz cuadrada de un número negativo, que sabemos no está definida esa operación. Entonces ya directamente decimos acá que no es posible encontrar ningún valor de x para que se cumpla esta igualdad. Por lo tanto, el conjunto solución es vacío. ¿De acuerdo? Bueno, teorema. Entonces, si tenemos una ecuación de la forma ax cuadrado más b por x más c igual a 0, donde a es distinto de 0, si existen las soluciones de esa ecuación, están dadas por la siguiente expresión. La expresión es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2a. Esta es una fórmula que seguramente ya la conocen, que es la fórmula que usamos para encontrar las soluciones de una ecuación cuadrática. Bueno, nos interesa ahora justamente demostrar este teorema que nos asegura que podemos encontrar las soluciones de esta manera, pero para esa demostración vamos a aplicar el método que acabamos de conocer, de estudiar, que es el método de completar cuadrados. Entonces, si yo tengo esta expresión, la ecuación general de una ecuación cuadrática, donde el coeficiente principal es distinto de 0, esto nos asegura que a tiene recíproco, ¿sí? Tiene recíproco, por lo tanto existe a la menos 1, es decir, podemos dividir esta expresión por a. De hecho, hacemos eso, nos queda entonces que si dividimos esta igualdad por a, el coeficiente principal nos quedará 1,
y eso va a ser, por ejemplo, x cuadrado más b sobre a por x más c sobre a, todo eso igualado a 0. Este término independiente lo hacemos un pasaje de términos al lado derecho de la igualdad, ¿sí? Y completamos cuadrado de este lado sumando el cuadrado de la mitad de b sobre a, es decir, b sobre 2a al cuadrado. Esta expresión de este lado de la igualdad es un trinomio cuadrado perfecto, y del otro lado, bueno, vamos operando lo que nos va quedando. Hicimos un pasaje de término, sumando en realidad el opuesto del término independiente, nos queda menos c sobre a, y sumamos por la ley uniforme en ambos lados el cuadrado de la mitad del término lineal para que de este lado nos quede un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, nos queda más que operar algebraicamente el lado derecho y factorizar la expresión que nos queda del lado izquierdo. Bueno, acá escribimos asociando y conmutando acá, fíjense, para ordenar un poquito las cuentas. El trinomio cuadrado perfecto lo factorizamos como x más b sobre 2a al cuadrado, y acá, usando las operaciones que conocemos para fracciones, como un denominador, 4a cuadrado, y acá arriba nos queda b cuadrado menos 4 por a por c. ¿Sí? Hagan la cuenta usando las leyes de operaciones con fracciones y obtenemos esta expresión. Entonces, de acá sacamos raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, de ambos lados de la igualdad, y obtenemos esta expresión. Acá la raíz cuadrada de algo x más b sobre 2a elevado al cuadrado, y esto es, acuérdense, el valor absoluto, ¿sí? Eso va a ser el valor absoluto de x más b sobre 2a, y del otro lado, bueno, aplicando la distributiva en un cociente de la raíz cuadrada, me queda la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. Bueno, de acá resulta que el valor absoluto de x más b sobre 2a, eso en realidad va a ser igual a más menos esta expresión, la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Esto aplicando la definición de valor absoluto. ¿Sí? Y lo único que nos queda hacer entonces es sumar en ambos lados de esta expresión, de esta igualdad, el opuesto de b sobre 2a, y de manera que nos quede que x en realidad va a ser igual a lo que estamos buscando, a lo que estamos necesitando para demostrar este teorema. A esto generalmente llamamos x12, porque pensamos en encontrar dos soluciones a la ecuación cuadrática, pero nos interesa ahora mostrar la validez de esta fórmula para determinar esos valores conociendo los valores de a, b y c. ¿Ahí está? Bueno, entonces ahora ya conocemos por qué es válido utilizar esta fórmula para encontrar las soluciones cuando existen de una ecuación cuadrática. ¿De acuerdo? Vamos a hablar entonces un poco de la naturaleza de las raíces, de las soluciones que encontramos, que determinamos a través de la fórmula del teorema que acabamos de ver. Entonces, dada la ecuación ax cuadrado más b por x más c igual a 0, ya sabemos que las soluciones o el valor de x viene representado por esta expresión, ¿sí? Donde cuando sumo y resto obtengo los dos valores que satisfacen la igualdad. La expresión que está debajo de la raíz cuadrada, b cuadrado menos 4a por c, se denomina el discriminante de la ecuación. Y según el signo de este discriminante, vamos a determinar cuándo la ecuación tiene única solución, dos soluciones reales y distintas, o no tiene solución en los números reales. ¿Está? Esto porque, fíjense, si uno piensa en el valor del discriminante de b cuadrado menos 4a por c,
Si uno piensa que a ese valor le vamos a sacar una raíz cuadrada y que la raíz cuadrada no está definida para cualquier número real, es decir, necesitamos que sea mayor que 0, vamos viendo que vamos ya obteniendo lo que esperamos de la naturaleza de las soluciones de una ecuación cuadrática. Si el discriminante es mayor que 0, existe esa raíz cuadrada, por lo tanto voy a obtener cuando sume y cuando reste las dos soluciones reales y distintas. ¿Sí? Acá me falta escribir, son dos soluciones, una al sumar y otra al restar, reales y distintas. Si el discriminante es igual a 0, entonces me quedará la raíz cuadrada de 0. La raíz cuadrada de 0, eso es 0, por lo tanto cuando sume y reste voy a sumar y restar 0, por lo que voy a obtener el mismo valor en los dos casos. Por lo tanto se dice entonces que obtengo una solución única o raíz doble, que es otra forma de expresar esta situación. Y cuando tenemos el discriminante menor que 0, lógicamente la raíz cuadrada de algo que es negativo no está definida, entonces no existen valores para el valor de x que satisfagan la ecuación. En ese caso decimos que la ecuación no tiene soluciones en los números reales. Para nosotros, que trabajamos con el dominio, el conjunto de los números reales, para esta ecuación no vamos a tener solución y vamos a decir que el conjunto de solución es vacío. Veamos el siguiente ejemplo. Se nos pide determinar el valor de k, del parámetro k, de manera que la ecuación x cuadrado más 3x más k igual a 0 tenga, por un lado, dos soluciones distintas, por otro lado solución única y por último no tenga solución. Bueno, estos tres casos que nos pide el enunciado, lo vamos a determinar justamente analizando el valor de k para el discriminante de esta ecuación. Entonces, ¿cuánto es el discriminante? Bueno, identificamos los valores de a, b y c. A vale 1, b vale 3, c es k. Entonces nos queda que 3 al cuadrado menos 4 por a, que es 1, por c, que es k, eso es 3 cuadrado 9 menos 4k. ¿Sí? Para nosotros, bueno, este es el valor del discriminante, que obviamente va a depender en este caso del valor del parámetro k. Si 9 menos 4k es un valor mayor que 0, o de manera equivalente, fíjese que si hacemos el despeje de k, esto va a resultar que k, pedir que k sea menor que 9 cuartos. En ese caso, al ser el discriminante mayor que 0, la ecuación va a tener dos soluciones reales, dos soluciones distintas, una cuando sume y la otra cuando reste, según la fórmula cuadrática o el teorema que acabamos de ver. Si resulta que 9 menos 4k es igual a 0, o lo que es lo mismo, 4 igual a 9 cuartos, eso hace el discriminante igual a 0, por lo tanto en ese caso la ecuación va a tener única solución. Y finalmente, si k es mayor ahora que 9 cuartos, o sea, k menos 9 cuartos o 9 menos 4k, un valor negativo, el discriminante menor que 0, entonces la ecuación no va a tener solución. Respondemos esto y ya tenemos la respuesta para lo que pide el enunciado en este ejemplo. ¿De acuerdo? Bien.